Hola a todos, bienvenidos. Es un placer estar aquí compartiendo contenido con vosotros. Hoy vamos a hablar de una variante anatómica, específicamente la variante del navicular accesorio. Así que empecemos. Bueno, el pie tiene muchas variaciones anatómicas que pueden ser consideradas como normales, y esto se debe a la presencia o existencia de los denominados huesos accesorios. Estos son huesos que no son constantes en el cuerpo, es decir, que no los tiene todo el mundo, pero sí están presentes en un alto índice poblacional. Dentro del término de hueso accesorio nos encontramos los huesos sesamoideos y los centros de osificación accesorio. Los huesos sesamoideos son aquellos que se desarrollan en el espesor de ciertos tendones o en la cápsula articular que envuelve algunas articulaciones. Su principal papel consiste en proteger y brindar una ventaja mecánica a los propios tendones. Generalmente tienen forma ovoide y el ejemplo más característico, o que todos conocemos de hueso sesamoideo, es la rótula en la rodilla. Bueno, por otro lado, los centros de osificación accesorios son aquellos, mejor dicho, son focos de hueso en crecimiento que se encuentran separados de una estructura adyacente principal. La movida con estos centros de osificación accesorios es que es posible que nunca se fusionen con su estructura principal adyacente, y es así como es posible la existencia de una pieza de hueso maduro adyacente a dicha estructura principal. Cuando esta pieza ya es madura, hablamos de un hueso accesorio como tal. Entonces, el hallazgo de estos huesos accesorios suele ser totalmente accidental debido a que estos huesos tienden a ser asintomáticos. De los aproximadamente 30 tipos de variantes anatómicas que son posibles en el pie, los más comunes son el hueso peroneo, el hueso trígono y el navicular accesorio. Como ya os he hecho un pequeño spoiler en la presentación, sabéis que vengo a hablar hoy del navicular accesorio. Así que bueno, este tiene una incidencia poblacional entre el 2 y el 14%, siendo uno de los huesos más prevalentes en el pie. Si nos vamos a la evidencia científica y tuviéramos que mencionar a los autores que empezaron a describir esta variante por primera vez, nos vemos a la obligación de mencionar a tres. Entre ellos son Bowen, quien hizo una primera descripción en 1605, a Dwight, quien hizo la primera clasificación según el aspecto del propio navicular accesorio en 1907, y luego a Gase, quien incluyó un último y tercer tipo ampliando el sistema de clasificación hasta su forma moderna. De manera que, efectivamente, el navicular se divide o se clasifica en tres tipos. Antes de ver los tipos de variante anatómica, dejadme haceros un recordatorio visual de cuál es la disposición espacial del tendón tibial posterior respecto al navicular accesorio, que lo vemos aquí en azul. El tipo 1 es un pequeño osículo que se encuentra incrustado dentro de las fibras distales del tendón tibial posterior, cerca a su inserción con el navicular, específicamente en la apófisis del navicular o tubérculo del navicular. Este representa un 30% del total de naviculares accesorios y suele ser asintomático, y esto es importante. El tipo 2 es un fragmento más grande y tiene una sincondrosis distintiva que lo separa del navicular principal, de manera que queda navicular principal, sincondrosis y accesorio. El tipo 3 es el más grande, tiene forma de cuerno y está unido al navicular principal por un puente óseo, de manera que realmente representa un agrandamiento de la cara medial del navicular. Ahora bien, tanto el tipo 2 como el tipo 3 representan el 70% restante de naviculares accesorios totales y suelen ser clínicamente significativos. Un tema controvertido en relación a este navicular accesorio es su asociación con el pie plano, y es que en los primeros trabajos proponían que el navicular accesorio es el causante de un pie plano. Esto lo veremos más adelante. En cuanto a síntomas clínicos, la queja más común es dolor en la parte medial del arco y dolor que se agrava a la presión directa. El objetivo de esta ponencia no es más que identificar los aspectos relevantes conocidos del navicular accesorio, su patología y posible tratamiento. Bien, empecemos con la metodología, y esto ya es, por si alguien quiere indagar más, pues que sepa con qué descriptores realizar la búsqueda. La búsqueda, obviamente, como no, se hizo en la base biomédica PubMed, y los descriptores utilizados fueron Accessory Navicular Syndrome, Arch Pain, Accessory Sickness y Accessory Navicular. En cuanto a síntomas clínicos, que es qué, cuándo y cómo le duele a nuestro paciente, como ya he mencionado antes, el dolor o la queja más típica que se asocia a este navicular sintomático es dolor en la cara interna del pie y sensibilidad a la presión, pero es que a veces podemos llegar a ver una hinchazón y una protuberancia palpable que, si la palpamos, obviamente reproducimos dolor. Estos síntomas aumentan al cargar peso, al caminar y en general al realizar cualquier tipo de actividad deportiva.
y más aún si esta actividad deportiva conlleva llevar un zapato estrecho como pueden ser las botas de fútbol, ya que aumenta la presión interna en esta cara medial del pie. Ahora bien, en cuanto a los síntomas clínicos, tenemos dos grupos diferenciados. ¿Cuál es la diferencia en estos dos grupos con sintomatología clínica? Bueno, la diferencia está en la ausencia o presencia de disfunción en el tendón tibial posterior. Y aunque esta diferencia sea muy significativa, la causa de los síntomas en estos dos grupos viene dada por una misma base, que es la lesión en la sincondrosis del navicular tipo 2. Vamos a verlo más a fondo. Entonces, el tipo 1 no tiene disfunción en el tendón tibial posterior. Además, son pacientes bastante jóvenes que generalmente se encuentran en edad escolar, de manera que estos síntomas surgen en su infancia. ¿Y de dónde viene la lesión en la sincondrosis? Bueno, básicamente de fuerzas que ésta soporta de tensión y cizallamiento, que al final hacen que se lesione y da dolor o repercute dolor en la cara medial del pie. Vale, el grupo 2 sí que presenta disfunción en el tendón tibial posterior y suelen ser adultos de mediana edad. Ahora bien, el inicio de los síntomas de este grupo es agudo y surgen a raíz de un trauma específico que generalmente es por torsión. Entonces, la movida con este grupo 2 es que se piensa que estos síntomas surgen a raíz de un trauma debido a que su sincondrosis de esta navicular ya estaba lesionada desde la infancia y este trauma lo que hace es que las fibras del tendón tibial posterior que se enganchan o se insertan en este navicular accesorio se desgarran a través de esta sincondrosis ya lesionada. ¿Qué pasa con la patología o con la mecánica, mejor dicho, de esta patología? Pues que básicamente imita una avulsión del tendón tibial posterior. Y esto es bastante patológico y bastante doloroso. De manera que esto explicaría por qué estos síntomas surgen a raíz de este trauma. Así que, resumiéndolo, la presión en el grupo 1 genera dolor y en el grupo 2 la genera un esguince. Ahora bien, este inicio agudo de los síntomas post-trauma es bastante prevalente en una población específica y estamos hablando de la población atlética. Hablamos de un 35%. Otra variante a tener en cuenta es el pie plano, y es que es prevalente en un 50% aproximadamente de los naviculares accesorios sintomáticos. Ya os he dicho que el papel causal de este pie plano es un poco controvertido y lo veremos ahora más adelante. Bien, así que terminando con la sintomatología, nos debe quedar claro que el paciente típico con un navicular accesorio sintomático es una adolescente. ¿Por qué un adolescente? Bueno, básicamente porque las mujeres y las niñas tienen más predisposición a esta patología y es que encontramos estudios que nos hablan hasta un 80% de predilección y esto se debe a la osificación temprana del esqueleto de la mujer, o está relacionado con esto al menos. Los síntomas surgen a partir de los 5 años de edad, pero es mucho más común que surjan en la adolescencia temprana. Esto lo podemos ver contrastado en estudios como por ejemplo el de MyGym, en donde de una muestra total de 173 pacientes, el 76% tienen entre 11 y 15 años. Pasamos ahora a las pruebas de imagen y es que, ¿qué pruebas de imagen nos permite realizar un diagnóstico diferencial o cuáles son fiables? Bueno, como en la mayoría de las afectaciones, la modalidad de imagen, la primera utilizada, es la radiografía. En esta se utilizan proyecciones anteroposteriores, laterales y una oblicua con una eversión del pie en 45 grados. Esta proyección oblicua y esta posición del pie permite visualizar completamente el osículo, como podemos ver en esta imagen. De manera que a partir de estas proyecciones y de las radiografías podemos determinar el tipo de navicular y por tanto la existencia o ausencia de sincondrosis y las fuerzas que actúan en este navicular. Una cosa que debe quedarnos clara es que una radiografía random podría alertar al clínico de la existencia de un navicular accesorio, pero en ningún momento puede afirmar ni negar su papel en una condición patológica. Recordemos que las imágenes solo nos sirven cuando vienen acompañadas de un cuadro clínico y deben ser utilizadas para directamente desbancar o confirmar una hipótesis clínica que teníamos previamente establecida. Otra prueba de imagen es la gammagrafía ósea y esta se ha utilizado con cierto éxito a la hora de evaluar un navicular accesorio sintomático, debido a que se consigue una captación focal, como vemos en la imagen, y esto se contrasta en distintos estudios. Unos ejemplos de estos estudios pueden ser el de Lawson, por ejemplo, el de Sela o el de Grogan. Yo os explicaré solo el último, ¿vale? Y es que en este estudio se consiguió una prueba de imagen negativa en un pie con un navicular accesorio, pero asintomático, es decir, este no daba patología. Esta prueba de imagen negativa tiene un sentido teórico en relación a la histología de la patología, que ya la daremos en un momento, pero al igual que encontramos buenos resultados, luego tenemos estudios como este, en donde directamente, mediante una gammografía, se consigue una captación bilateral en pacientes
con naviculares accesorios bilaterales, pero solamente síntomas unilaterales. De manera que esta prueba realmente lo que nos sugiere es que nos hacen falta más estudios. Otra cosa es que la gammagrafía solo nos sirve cuando es negativa, porque que salga positiva es una prueba inespecífica y mucho más en estructuras anatómicamente pequeñas como pueden ser las estructuras del medio pie. Así que solo nos sirve cuando es negativa. Otra prueba de imagen muy conocida es la resonancia magnética y esta sí que es muy sensible, muy específica y nos permite evaluar tanto el navicular accesorio como estructuras circundantes, como puede ser por ejemplo el tendón tibial posterior, que en este caso nos interesa. Esto lo podemos ver contrastados en estudios como en el de Miller, en donde se utilizó la resonancia y se pudo observar un edema en la matriz del hueso de un pie sintomático, o el estudio de Kitter, donde se utilizó la resonancia para detallar una inserción anormal del tendón tibial posterior en pacientes con pie plano y escafoides accesorio. Entonces, bueno, estas pruebas nos indican que esta resonancia o esta prueba de imagen sí que puede ser sensible y específica, pero pasa lo mismo que con la gammagrafía, y es que faltan pruebas y estudios y estandarización que midan realmente la eficacia de esta prueba. Pasamos a nuestra favorita, que es la ecografía, y esta nos sirve para ver la mecánica dinámica del tendón y evaluar el propio tendón. Estudios como el de Chen afirman que la ecografía es capaz de captar lesiones en la sincondrosis, además de diferenciar las causas intratendinosas y peritendinosas de un posible dolor medial del pie. Ahora bien, la necesidad de experiencia del profesional que utiliza esta técnica sigue limitando su uso clínico. Es una limitación muy presente y tenemos que tenerla ahí. Pasamos a resultados. Específicamente pasamos a la descripción del tratamiento conservador, y es que siempre la primera línea de abordaje ante un escafoides accesorio sintomático es tratamiento conservador. ¿En qué consiste? Bueno, consiste básicamente en disminución de la actividad total que está realizando la persona o deportista, evitación de situaciones que aumenten los síntomas, uso intermitente de antiinflamatorios junto a crioterapia, posible utilización de corticoides, y a veces conviene meter un relieve cerca de la prominencia ósea para intentar aliviar la tensión o la presión. En general, todos los esfuerzos van encaminados a aliviar presión, controlar inflamación y restablecer función. Puro y duro. Bien, aún así, la eficacia de estas medidas conservadoras ha sido limitada en el mejor de los casos. Y es que en estos estudios, por ejemplo en el de Gaze, el primero, vemos que los resultados han sido escasos en tratamientos mediante férulas. En este segundo sí que vemos una mejora temporal de los síntomas, pero es que estos síntomas vuelven a las 3 o 4 semanas una vez retiradas las férulas. En este tercer estudio, el de Grogan, no vemos ningún tipo de mejora, y en este último es muy interesante porque sí vemos un porcentaje de éxito, de hecho un 7% de éxito en población atlética frente al 34% de éxito en población no atlética. Esto realmente lo que nos sugiere es que la población atlética se podría beneficiar de una intervención quirúrgica más temprana. Pasamos a descripción del tratamiento quirúrgico, y el pilar del tratamiento quirúrgico se denomina procedimiento Kittner. ¿En qué consiste este procedimiento? Bueno, básicamente en extirpar el navicular accesorio, previamente desprendiéndolo del tendón tibial posterior, y una vez se extrae este hueso, lo que se hace es suturar el tendón tibial posterior al navicular principal. Como esto es un poco difícil de imaginar, vamos a ver los abordajes quirúrgicos. Bueno, aquí el cirujano lo que hace es directamente trazar una línea más o menos siguiendo la disposición espacial del tendón tibial posterior, un pelín por encima, para evitar su disección. Una vez llegamos ahí, lo que está haciendo el cirujano aquí es literalmente desprender el tendón tibial posterior del navicular accesorio, que lo vemos ahí. Una vez lo consiguen, el objetivo, como os he dicho, es extraer este hueso accesorio. Y cuando lo consiguen, que ahí lo desprenden, pues ya lo que queda es suturar este tendón tibial posterior al navicular principal. Y ya por último, suturar la herida. Vale, hay un procedimiento contemporáneo, este procedimiento Kittner, y se denomina Kittner modificado. ¿Cuál es la principal diferencia del procedimiento tradicional al procedimiento modificado? Bueno, pues que en el Kittner modificado lo que se hace, además de todo esto que ya hemos visto, es realizar una naviculoplastia parcial del navicular principal. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque investigaciones recomiendan realizarlo para aliviar la presión interna, dado que un navicular principal puede seguir siendo sintomático después, aún así, de haber extirpado su accesorio. Así que aquí vemos lo mismo, cómo desprenden el tendón tibial posterior, cómo extraen el accesorio, pero ahora se realiza la naviculoplastia.
Bueno, pues esta naviculoplastia, aparte de aliviar tensión o presión, lo que hace es proporcionar una nueva superficie de hueso esponjosa donde anclar o reinsertar este tendón tibial posterior. Este avance insercional del tendón tibial posterior se realiza para intentar mejorar la biomecánica del mismo, y ya lo daremos luego. Bueno, antes de pasar a resultados del tratamiento quirúrgico, mi compañera Ana tiene algo que comunicaros. Nos vemos a la vuelta. Hola chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, os voy a robar un minutito de tiempo para recordaros algo bastante importante. Y es que esto que os voy a contar ahora, mañana finalizará y ya no podréis acceder a ello. Y siempre nos pasa que hay alguna y algún rezagado que una vez que finalizan estas ofertas de lanzamiento nos preguntan si pueden acceder y una vez que se cierra el plazo ya no podemos habilitaros la entrada. Así que, como sabéis, durante esta Easy Week habéis tenido la opción de acceder a las dos formaciones de ecografía en la normalidad que tenemos en Easy. Por un lado, Easy Top, ecografía en la normalidad de miembro superior y miembro inferior. Y por otro lado, Easy Up, ecografía del sistema nervioso periférico, cuello y tronco. Estas dos formaciones son dos de las que más os están gustando, os ayudan muchísimo en clínica para todas y todos aquellos que utilizáis la ecografía como una herramienta de consulta. Sabéis que son dos formaciones donde el acceso es ilimitado, es multidispositivo, está habilitada en ambas formaciones el pago a plazos, tenéis grupo de soporte en las dos para resolver cualquier tipo de duda. Sabéis también que podéis acceder a ellas a través del móvil, tablet, ordenador, desde donde queráis. Desde el móvil es muy sencillito el acceso, ya sabéis que accedéis a través de Hotmart Sparkle, entráis directamente a vuestra formación, en este caso el ejemplo que estáis viendo es la formación de EasyTop, y ahí tenéis todo el desglose de cada una de las exploraciones de miembro superior y miembro inferior, los recuerdos anatómicos correspondientes a cada región, y tenéis el detalle y el desglose de la exploración de cada una de las estructuras del sistema musculoesquelético. Podéis también descargar cada una de estas exploraciones por si necesitáis acceder offline. Y la verdad es que todas las facilidades para que el aprendizaje de la ecografía os sea súper, súper sencillito. Este mismo formato lo vais a tener y lo tenéis en la formación de ecografía del sistema nervioso periférico, cuello y tronco. Son muchas exploraciones, es una formación para consumir poquito a poco, sin prisa, poder aprender desde donde queráis y que vuestro aprendizaje en relación a la ecografía sea mucho más fácil y realmente sea algo muy, muy provechoso para vosotros. La verdad es que todos los que estáis dentro os está encantando y el feedback es súper bueno. Lo que venía a contaros es que sabéis que la formación de Easy Top Ecografía tiene un precio de 917 euros y por otro lado la formación de Easy Up Sistema Nervioso Periférico, Cuello y Tronco tiene un precio de 727. Pero durante esta semana, en la Easy Week, queríamos haceros y tener un detalle con vosotros y vosotras y os hemos habilitado un precio especial que únicamente va a estar o ha estado disponible durante esta semana. De hecho, mañana a las 12 finalizará esta oferta y ya no podréis volver a acceder a este precio. Por lo tanto, ese regalo que os queremos hacer durante esta semana y que ya muchos estáis dentro es que a la formación de EasyTop habéis podido acceder por el precio de 747 euros y hasta mañana vais a poder acceder a este precio. Y a la formación de Easy Up, el sistema nervioso periférico, estáis pudiendo acceder por 627 euros, ¿vale? Pero no solo es esa la sorpresa que teníamos para vosotros, a muchos ya os habrá llegado al mail y resulta que todos los que estáis en Easy Cool, que sabéis que es la suscripción mensual que tenemos en Easy, habéis accedido a estas dos formaciones y podéis seguir haciéndolo a un precio aún más especial. Todos los que queráis acceder a la formación top y que ya estéis en la suscripción de Easy Cool, vais a poder entrar por el precio de 647 euros. Y los que estáis o los que queréis acceder a la formación de sistema nervioso periférico y estáis dentro del Cool, lo vais a poder hacer por 527 euros. Toda esta información os va a llegar al mail
Si tenéis cualquier pregunta o duda, podéis hacerlo sin ningún tipo de compromiso a través de Instagram, por WhatsApp o por mail. Y nada, ya está. Este era el pequeño recordatorio que quería haceros. Os dejo con Gus y espero que acabéis de disfrutar muchísimo de la presentación. Hasta luego. Bueno, continuamos donde lo habíamos dejado y es en resultados del tratamiento quirúrgico. Bueno, según la evidencia, tanto el tratamiento Kinder tradicional como el modificado, su uso contemporáneo, han dado lugar a buenos resultados, alivio de los síntomas eficientes y altos índices de satisfacción. Pero, ¿qué pasa con la relación de navicular accesorio y su asociación con el pie plano? Bueno, pues en un estudio sí que podemos llegar a ver que después de un procedimiento Kinder los pacientes presentan cierta mejora plantar, pero el resto de evidencia lo que nos dice es que el tratamiento Kinder, tanto tradicional como modificado, por sí mismos no son capaces de producir una mejora plantar en los mismos, no al menos sin ningún otro tipo de tratamiento quirúrgico asociado. Una vez es operado el paciente, se inmoviliza con escayola o una bota de pierna corta durante unas 6 semanas y esto se hace para que cure bien la osteotomía del navicular y la reinserción del tendón tibial posterior. Sobre las 6 semanas empezamos con ejercicio de cadena abierta y progresión en el apoyo plantar. A partir de las 6 semanas, sobre las 8 o 10 más o menos, se empieza con entrenamiento de fuerza, ejercicios de cadena cerrada y el paciente puede empezar a utilizar zapatos, zapatillas. Y luego los atletas se suelen reincorporar a la actividad deportiva sobre los 5 o 6 meses por quirúrgicos. Bien, en la toma de decisiones entonces nos deben quedar claras dos cosas, y es que la intervención inicial de tratamiento del navicular accesorio, siempre es conservadora. El tipo 1 generalmente es asintomático, el tipo 2 sí que generalmente genera síntomas más graves y por lo general va a necesitar un tratamiento quirúrgico. Bien, pasamos a la discusión. Llegados a este punto, los autores se preguntaron, vale, ¿qué o quién es el causante del dolor? Y se propusieron distintas teorías. Entre ellas, la presión por la prominencia ósea, la biomecánica normal por esta variante anatómica y el traumatismo de la sincondrosis. Debido a que el navicular tipo 2, que es aquel que tiene una sincondrosis, es muy patológico y es muy prevalente, hizo que el ojo investigador se centrara en esta tercera teoría. ¿Qué encontraron? Bueno, según los estudios, por ejemplo, en el de Sela de 1986, lo que encontró fue que en una sincondrosis sintomática hay mayor actividad vascular, mayor actividad fibrocartilaginosa, mayor actividad osteoclástica y osteoblástica. Estos resultados van en la línea de resultados conseguidos en los estudios de Miller y Lawson, además de que Grogan en 1989 encontró pruebas de inflamación crónica, además de microtraumatismos o microfracturas dentro de esta propia sincondrosis traumatizada o sintomática. Debido a todos estos resultados, Sela en 1987 propone una teoría y dice que es que lo que pasa es que se inicia un ciclo de rotura-reparación dentro de la sincondrosis mediado por fuerzas de compresión y tensión. Las fuerzas de tensión vienen determinadas por la tensión que ejerce el tendón tibial posterior al navicular y la fuerza de compresión viene dada por el propio apoyo del pie. De manera que todas estas pruebas apuntan a que nos encontramos ante una lesión crónica con intentos de reparación en curso, pero el poco o el escaso potencial de reparación hace que se produzca una no unión dolorosa provocando dolor. Pasamos al tema más controvertido de esta ponencia, que es la asociación del navicular accesorio con el pie plano. Esta relación fue propuesta por primera vez por Monahan en 1920, pero realmente fue defendida por Kinder. ¿Por qué Kinder defendía esta propuesta? Bueno, observó que gran parte de sus pacientes tenían un pie plano. Y propuso que esta variante anatómica, este navicular accesorio, afectaba negativamente a la biomecánica del tendón tibial posterior, privándolo de sus inserciones distales en los cuneiformes, de manera que afecta su capacidad de función o de apoyo en el arco, permitiendo que el pie claudique. Es por esto mismo que el propio Kinder subrayó la necesidad de retransferir o reinsertar el tendón tibial posterior, para intentar cambiar esta biomecánica y a su vez mejorar el arco plantar. No obstante, como hemos visto anteriormente, la evidencia científica en general no apoya esta hipótesis. Y es que este tratamiento o este procedimiento quirúrgico se convirtió en el procedimiento quirúrgico de la época debido a que sí que daba resultados clínicos fiables.
Nosotros somos capaces de encontrar estudios donde se ve una mejora del arco en pacientes tratados después de un procedimiento Kidner, pero estos estudios tienen serias limitaciones. Vamos a verlos. En este primero sí que encontramos resultados, una mejora del arco, pero en solo 3 de 25 pacientes en total. En este segundo también encontramos una mejora del arco, pero se vio que la edad afecta en gran medida esta mejora del arco, de manera que el éxito de este estudio se atribuyó realmente al aumento de altura del arco a medida que el propio pie madura. En estos dos estudios no encontramos ningún tipo de resultado favorable o que apoye esta hipótesis. Y en estos dos, que son estudios electromiográficos, directamente lo que hacen es desbancar el papel causal del navicular accesorio en relación con el pie plano. ¿Por qué? Como os he dicho, son estudios que son electromiográficos y se demuestran dos cosas. Uno, que no hace falta activación muscular para que el arco se mantenga en postura. Y dos, que este arco es capaz de aguantar hasta 3 veces el peso corporal sin necesidad de asistencia muscular. Así que esto directamente desbanca la hipótesis de Kidner. Así que, dada la falta de pruebas del papel causal del navicular accesorio en relación al pie plano, lo que es más plausible es pensar que el pie plano favorece un aumento de los síntomas. ¿Por qué? Por la posición en la que se encuentra el medio pie, generando más compresión en esta sincondrosis traumatizada, que es la que genera el dolor. Bien, por otro lado, algunos autores han criticado esta necesidad de transferencia del tendón tibial posterior, ya que teorizan que la unión tendón-hueso puede ser ineficiente o insuficiente. Entonces, la opción de tratamiento propuesta, que es alternativa, al menos por Sean en 1999, es directamente meter 2 tornillos percutáneos canalizados en la articulación entre el navicular accesorio y su principal para fijarlo, de manera que esta articulación queda fijada, el tendón tibial posterior no se compromete y así intentar que los síntomas sean lo menores posibles. Y la verdad es que permite una vuelta rápida a la actividad. Una variante de este procedimiento ya alternativo la ofreció Maliki en 1999 y consiste en extirpar la sincondrosis entre el navicular accesorio y el principal y luego volver a meter de forma percutánea 2 tornillos de manera que esta articulación quede fijada. Se vería así en una radiografía. Bueno, la tasa de unión de estos dos procedimientos es bastante alta y es que hablamos hasta de un 82%. No obstante, hasta un cuarto de los pacientes tratados mediante estos procedimientos tuvieron malos resultados o directamente limitaciones en los deportes. Así que no está muy claro si estos procedimientos alternativos ofrecen una ventaja ante los procedimientos Kidner, ya sea tradicional o modificado. Vale, aún así, con toda la evidencia que hay y la cantidad de tratamientos o variables que hay, que nos quede claro que la evidencia de los tratamientos quirúrgicos de un navicular accesorio es bastante uniforme. Y es que hay un éxito claro y un alivio sintomático claro ante estos dolores. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos procedimientos con reubicación del tendón, vemos que tiene un éxito uniforme. Si nos vamos a procedimientos sin transferencia de este tendón tibial posterior, también tiene un éxito uniforme. Y si comparamos estos dos procedimientos entre sí, también entre los dos presentan un éxito bastante uniforme. De manera que en general el procedimiento quirúrgico es una buena salida. Así que todo el mundo contento. Pasamos al posible tratamiento fisioterápico. Y como hemos visto ya en la descripción del tratamiento conservador, lo que debemos de intentar hacer es, primero que todo, intentar reducir el estrés que conlleva o que absorbe esta sincondrosis ya traumatizada, disminuir las actividades deportivas que puedan comprimirla más y darle más importancia a las actividades deportivas que no requieren dolor, intentar modular la presión, como sea, y a últimas inmovilizar el pie para intentar que estos síntomas bajen todo lo posible. Aún así, otras cosas que podemos hacer es intentar conseguir un efecto analgésico mediado por técnicas invasivas, ya sea la electrolisis percutánea o la neuromodulación percutánea. Hay un estudio muy interesante en donde se realiza un abordaje percutáneo directamente en la sincondrosis en atletas pediátricos y nos encontramos con resultados bastante positivos. Un 79% fueron resultados excelentes, un 17% resultados buenos y solo un 3% resultados malos. De manera que no está mal pensar que a lo mejor un abordaje con electrolisis podría venir bien, o al menos plantear un estudio para medirlo. No obstante, recordemos que la fisiología adyacente por la que la electrolisis da un alivio sintomático no está muy claro. Por mucho que muchas escuelas nos brinden una seguridad excesiva en cuanto al conocimiento de esto, la realidad a día de hoy es que no lo sabemos. Así que mi consejo es que seamos prudentes y hagamos un uso lógico de estas terapias. En cuanto a la neuromodulación percutánea, podemos utilizarla para realizar un abordaje en los axones que van directamente a la zona lesionada, como en este caso
es la parte medial del pie, podemos directamente coger el nervio tibial posterior o sus ramas plantares, con el objetivo de producir una modulación condicionada del dolor o una potenciación de la gate control, que si no sabéis qué es la gate control, os recomiendo que os veáis el vídeo de mi compañera Lucía, que lo resume en 10 minutos. Estas son las ramas plantares. Así que, para concluir, dejar claro que el navicular accesorio es una presencia común, la mayoría son asintomáticos, pero deberíamos incluirlo en un diagnóstico diferencial. La literatura sobre la cirugía es bastante heterogénea, pero aún así los procedimientos quirúrgicos presentan datos clínicos sólidos con un buen alivio sintomático. Vale, pues ya estaría. Dejadme que os enseñe los papers que he utilizado por si alguien quiere indagar más. Así que aquí los tenéis. Advierto que son bastantes. Y ya está. No eran infinitos. Muchas gracias, chicos, a todos, sobre todo a los que habéis llegado hasta aquí al final. Es un placer, de verdad, estar aquí divulgando con vosotros. Así que, cualquier duda, estamos a vuestra disposición. Un saludo.